Estimados colegas, buenas noches, les habla Horacio Escobar a través del canal de cirugía bucal, nuestra plataforma de difusión para la ortodoncia, la cirugía y la implantología. Les doy la bienvenida a todos vosotros y les agradezco la compañía. Sé que hacéis un esfuerzo en diferentes horarios para acompañarme y esto se agradece infinitamente. Hoy, desde la ciudad de Porto, vamos a hacer una charla sobre el cierre del espacio con DKL. En primer lugar, quiero que me confirméis si tenéis una buena recepción de la señal para que podamos avanzar con la charla de hoy. Julio, a ver si me confirmas que tienes una buena señal, un buen sonido, para que podamos avanzar en nuestra charla de hoy. Me parece que está todo perfecto. Muy bien, pues vamos a cambiarnos de pantalla. Espero que la charla que vamos a dar hoy sea de vuestro interés, de vuestro agrado, que sea simpática. Vamos a tratar un tema que para mucha gente resulta un poco difícil, como es el cierre coordinado del espacio de la arcada superior y de la arcada inferior a través de una mecánica de cierre de espacio por grupo, como es el uso del DKL superior y el uso del DKL inferior. De modo que me voy a cambiar de pantalla, vamos a intentar hacer lo más simpático posible esta charla para que podáis disfrutar de estas imágenes que os voy a presentar ahora. En primer lugar, voy a presentaros aquí una imagen de la ciudad de Porto, que es el lugar donde estoy en este momento, ¿vale? Esta es una vista desde la parte de enfrente del río, del otro lado del río, desde el lugar de Gaia. Esta es la vista de la parte antigua, como podéis apreciar, es un lugar muy particular, muy peculiar, muy bonito, muy colorido, ¿vale? A pesar de que en esta temporada del año todavía está nublado, está lluvioso, pero en cuanto sale el sol, pues los colores se presentan como en esta imagen que ven aquí, muy bonita, muy atractiva, muy simpática. A los que no conocen esta ciudad les invito a que vengan. Vale la pena pasar unos días en este lugar maravilloso con gente muy agradable. Bueno, pues vamos a avanzar en el tema que nos trae hoy. A ver si consigo. Vamos entonces de cabeza al tema que nos trae. El cierre del espacio con DKL en un tratamiento de clase 1 con 4 tracciones, ¿vale? Para eso voy a utilizar para ilustrar la imagen, pues este caso antiguo del año 94, donde teníamos una paciente ya al final del periodo de crecimiento y cuyo motivo de la consulta era simplemente la bioproducción. No estaba satisfecha con el aspecto de su boca, con el aspecto de sus dientes, y entonces solicitó, pues hizo una consulta para ver si podíamos hacer alguna cosa en beneficio de la estética, en beneficio del perfil de la paciente, y para ello pues le hicimos, como siempre, un diagnóstico, una planificación para ver qué opciones terapéuticas le podíamos ofrecer a nuestra paciente para solucionar esta biprotusión dentaria. Como podéis apreciar, en los tejidos blandos hay una producción del labio superior, producción del labio inferior, y desde el punto de vista dentario tenemos un auténtico problema. No es lo mismo hacer un tratamiento de ortodoncia a un paciente que tiene un apiñamiento dentario severo. No es lo mismo hacer un tratamiento, una solución cosmética a un paciente que tiene mal posición dentaria que hacer un tratamiento cosmético, estético a un paciente que tiene un buen alineamiento, un buen posicionamiento de la dentición, porque los niveles de exigencia del paciente va a ser muchísimo mayor en estas condiciones que si estuviese con un apiñamiento dentario, ¿vale? Por otro lado, si yo me planteo en este caso de clase 1 dentaria, sin apiñamiento dentario, si me planteo hacer 4 extracciones, voy a tener que tener la necesidad absoluta de gobernar perfectamente el cierre del espacio, manejar perfectamente la mecánica de cierre de espacio, tanto como retrusión como pérdida de anclaje, coordinar la línea media superior e inferior, coordinar las clases caninas,
controlar la relación de Overjet y de Overbite, que no haya un aumento del entrecruzamiento anterior del Overbite, fruto de la retusión, que no tengamos una pérdida descontrolada de anclaje tanto del lado derecho como de la izquierda. Por lo tanto, el manejo de esta arcada es muy delicado. Por eso vamos a utilizar esta imagen, este caso, para que podamos hablar un poco del cierre del espacio con el arco de doble llave, ¿vale? Vamos a avanzar. Como podéis apreciar, la paciente tenía un muy buen alineamiento dentario superior, buen alineamiento dentario inferior, la calidad de la encía era óptima, no había ningún problema de tipo inflamatorio, y tenía a la imagen de la radiografía panorámica unos terceros molares en vía de evolución, ¿vale? Observen que desde el punto de vista de la calidad del hueso alveolar, desde el punto de vista de la altura de las raíces, no había nada interesante que destacar, aparte de la evolución de esos terceros molares. Hicimos, por supuesto, como siempre, nuestro protocolo de diagnóstico, donde a la teleradiografía le hicimos los estudios cefalométricos pertinentes, ya sea Rickert, Yaravac o Magnamar en algunos casos, para detectar algunas alteraciones que pueda tener el paciente, que nos puedan orientar desde el punto de vista de la alteración que queremos normalizar con nuestros tratamientos de ortodoncia. Aquí tenemos entonces una cefalometría de un paciente donde se visualiza una posición, se visualiza una posición del incisivo inferior apenas a 3 milímetros del plano apogonio, es decir, desde el punto de vista cefalométrico, el incisivo inferior tampoco estaba muy protruido, sin embargo la posición de los labios estaba bastante prominente, por lo tanto no hay una correlación de 1 a 1 en lo que se refiere a la protrusión del incisivo y la protrusión de los labios. En este caso, el incisivo estaba muy próximo a la norma y sin embargo los tejidos blandos del paciente estaban muy protruidos. También teníamos una falta de desarrollo del pogonium cutáneo que de alguna manera afecta a las proporciones de los tejidos blandos desde el punto de vista del perfil. Tenemos un montaje en articulador en relación céntrica. En ese montaje en articulador detectamos que había una pequeña diferencia entre la relación céntrica y la máxima intercuspiración. No había un grande fase hacia el problema sagital o hacia el problema vertical. Había habido una pequeña alteración desde una postura a la otra, desde la relación céntrica a la máxima intercuspiración. La verdad, bastante moderada, ¿vale? Y sobre esto hicimos entonces nuestra cefalometría. Teniendo en consideración los datos que nos aportaban el MPI, el indicador de posición mandibular, pudimos hacer entonces un ajuste de la cefalometría, hicimos una conversión cefalométrica, a pesar de que los cambios no eran significativos. En el cóndilo izquierdo principalmente observábamos una alteración vertical de 3 milímetros, ¿vale? Pero como norma, como rutina, pues le dimos los datos a nuestro software y pudimos hacer rápidamente la conversión cefalométrica del caso para poder hacer una cefalometría ajustada a la relación céntrica, ¿vale? Hubo un pequeño cambio inmediatamente en los valores de la cefalometría, gracias a la información que le habíamos dado al cefalograma a través de la información del MPI. Aquí tenemos entonces nuestro plan de tratamiento después del análisis de los modelos de trabajo, después de la cefalometría. Consideramos que teníamos que hacer 4 extracciones de premolares superiores, extracciones de premolares inferiores, y ese espacio que ganamos con las extracciones, 15 milímetros en la arcada superior y 15 milímetros en la arcada inferior, lo íbamos a distribuir, por un lado, la retrusión del grupo anterior, atendiendo al motivo de la consulta, que era la biproducción de los tejidos blandos. Por lo tanto, era importante que nosotros distribuyésemos el espacio un poco por la retrusión de los incisivos y un poco por la pérdida de anclaje de la arcada superior y de la arcada inferior. El manejo del espacio
les comentaba, muy delicado porque no tenemos apiñamiento dentario y tenemos que cerrar 15 milímetros la arcada superior y la arcada inferior, manteniendo el control de los grupos dentarios, el grupo dentario anterior, el grupo dentario posterior, tanto en sentido sagital como en sentido transversal y también desde el punto de vista vertical, ¿vale? Por tanto, habíamos construido nuestras áreas de superposición que nos van a ayudar, nos van a orientar durante todo el tratamiento de ortodoncia para mantener la misma dirección de trabajo desde el primer día hasta el último a través de la lectura de estas áreas de superposición. Son muy importantes desde el punto de vista de la orientación del trabajo clínico, estas áreas de superposición. Cuando yo comienzo un tratamiento de ortodoncia y comienzo a mover los dientes, necesito a lo largo de todo el tratamiento, al quinto mes, al octavo mes, al 10º mes, necesito tener una información permanente de cuál es el trabajo que tengo que realizar en cada uno de los pacientes. Es imposible que yo recuerde de cualquier otra manera lo que tengo que hacer a cada uno de los pacientes si no es a través de estas áreas de superposición que me ayudan a manejar el anclaje, que me ayudan a manejar el tipo de retusión, que me ayudan a manejar también los problemas verticales anteriores durante todo el tratamiento. Es una forma de hacer la dirección del tratamiento que voy a realizar y puedo ir permanentemente evaluando el recorrido de mi tratamiento a través de estas áreas de superposición. Por supuesto, en función de lo que yo vaya a hacer en el cierre del espacio, una vez que hago extracciones, tengo que entender que en todas las mecánicas, cualquiera sea de las mecánicas del cierre del espacio, de la arcada superior, este cierre del espacio de alguna manera promueve una mesialización de los segmentos posteriores, ¿vale? Durante este movimiento de cierre, donde yo utilizo como anclaje el segmento posterior para mover el segmento anterior, el antagonismo que hago entre los dos grupos dentarios siempre va a promover de alguna manera la mesialización de los segmentos posteriores, sea deseable o no, ¿vale? Por lo tanto, en función de esto, tengo que empezar a pensar cómo voy a manejar el anclaje en beneficio del tratamiento que me he propuesto hacer. En este caso, por ejemplo, si el motivo de la consulta de mi paciente era una biprotusión, si el motivo de la consulta de mi paciente era intentar buscar una retusión de los tejidos blandos, lo más importante entonces era intentar mantener un máximo anclaje de los segmentos posteriores para ocupar el mayor espacio posible por retusión de los incisivos para tener una repercusión en los tejidos blandos del paciente que beneficien a la estética del paciente, que beneficien a la posición sagital de los labios, que era el motivo principal de la consulta del paciente. Por tanto, yo tengo que, desde el principio, tengo que entender cuáles son mis objetivos, cuál es la mecánica que voy a planificar y voy a ejecutar para poder alcanzar la mayor cantidad de objetivos posibles en beneficio de la estética, en beneficio de la oclusión, en beneficio de la función de mi paciente y de la estabilidad a largo plazo del tratamiento de ortodoncia. Por tanto, tengo que tener todo esto planificado y esto se plasma en los diseños de las áreas de superposición que, les repito, me van a orientar durante todo el tratamiento de ortodoncia. Lo primero que hicimos entonces fue comenzar a hacer la colocación de la aparatología de la época del año 94. Ahora hemos hecho muchas modificaciones en cuanto a la colocación de la aparatología. Hemos hecho también modificaciones en cuanto al uso de tipo de aparatos de ortodoncia. Por ejemplo, en este caso, del año 94 estábamos trabajando con unos brackets muy pequeños, muy estrechos, muy cómodos para el paciente, pero con muy poco control en sentido antero-posterior, muy poco control en sentido de las rotaciones, porque la superficie de los brackets era extremadamente pequeña. Y eso es un problema a la hora del control de las rotaciones principalmente. Por lo tanto, el bracket no era muy eficaz, no era muy eficiente en este tipo de manejo de rotaciones, principalmente en las piezas más
pequeñas. Por ejemplo, los incisivos laterales, el braque de los incisivos laterales era una pieza extremadamente pequeña en sentido mesiodistal y por lo tanto las rotaciones de esas piezas eran muy mal controladas por este tipo de brackets. Pero los utilizábamos en la época y se los voy a ir enseñando en su manipulación. También en esa época trabajaba yo con ligaduras elásticas. Desde hace muchísimos años erradiqué completamente las ligaduras elásticas de mi clínica porque es un muy mal elemento desde el punto de vista del control de la energía de los arcos.